Hola, soy el reverendo Martín Díaz de la Iglesia Evangélica Protestante de El Salvador. Antes que nada quiero agradecer el espacio y la invitación, en especial a Emma y a Joe, que sé que han hecho un arduo trabajo para poder realizar este evento, el cual considero que es muy importante, pues es necesario que cada vez estemos más unidos a nivel regional y poder organizarnos de tal forma en que podamos tener algún tipo de agenda común, básica, para poder trabajar en un futuro cercano, por el hecho que tenemos a las puertas el 2019, que es donde se va a discutir y aprobar la declaración política sobre fiscalización de estupefacientes. Y con la experiencia que hemos tenido con el UNGAS, con la Asamblea Especial de Naciones Unidas sobre drogas, que fue este año, la sociedad civil, a pesar de que tuvo un espacio en el que poder participar, realmente fue mínimo y sirvió más que nada para que entre las organizaciones de la sociedad civil nos conociéramos, lo cual también es muy importante. Sin embargo, la repercusión de nuestra participación en ese evento no fue mayor cosa. Igual sabíamos que no iba a ser mayor cosa, pero creo que ha sido importante el hecho de poder juntarnos y poder empezar a intercambiar experiencias de cómo se está trabajando el impulso de la reforma de políticas de drogas en nuestra región. Eh, Tenemos que tomar en cuenta que la región mesoamericana es una región invisibilizada históricamente, eh, y eso lo podemos comprobar también en la actualidad y en nuestro tema, en actividades, por ejemplo, como la conferencia de la Drugs Policy Alliance del año pasado, en la cual la representación de Latinoamérica fue muy poca, sobre todo la centroamericana, eh, la cual también es particularmente mucho más invisibilizado que México. Y también lo pudimos ver en otros eventos como la Conferencia sobre Políticas de Drogas de Latinoamérica y el Caribe, donde no hubo presencia del Triángulo Norte, no hubo representación de la sociedad civil, no hubo representación de gente que esté trabajando en la temática. Y esto es muy preocupante por el hecho de que el Triángulo Norte es uno de los lugares más afectados actualmente por la guerra contra las drogas. Y a pesar de esta importancia estratégica que tiene el Triángulo Norte por ser el espacio por donde pasa el 80% de las drogas que van hacia Estados Unidos, es decir, por Guatemala, El Salvador y Honduras, ha resultado ser contraproducente para el movimiento por el hecho de que si bien está bien tener solidaridad con otras regiones, por ejemplo con la situación que está sucediendo en Filipinas, tenemos que ser conscientes también de que si no estamos atendiendo las situaciones que les pasan a nuestros compañeros en la región, no podemos tratar de ayudar o cooperar a grupos que están totalmente al otro lado del mundo, que hablan otro idioma y que tienen una diferencia cultural muy grande. Si no nos ponemos poder de acuerdo nosotros, ¿cómo pensamos ayudar a otros? Creo que ese es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. El hecho de que el autocuido entre nosotros tiene que ser de las cosas básicas. Por ejemplo, en los movimientos Suramérica se ha registrado, por ejemplo, hechos donde las agrupaciones, por ejemplo, canábicas, habían estado haciendo un muy buen trabajo en Argentina desde 2012 hasta que llegó un grupo de inversores de grupos de bancos de semillas holandeses y de otros lugares con vinculaciones a organizaciones de tráfico de drogas, comprando básicamente el movimiento. Lamentablemente muchos, no todos, se prestaron a este juego, aceptaron dinero y bueno, el movimiento dejó de crecer y empezó a contraerse y bueno, lo demás es historia. Lo mismo ha sucedido en Uruguay.
En Uruguay, a partir de este modelo de regulación que existe, que en realidad es un modelo estalinista, donde el Estado tiene totalmente el monopolio, y bueno, y como el modelo estalinista sabemos que tampoco funciona, y tenemos que saber que si bien la regulación de la forma en que se realizó en Uruguay no es lo ideal, no es lo más efectivo ni lo más eficiente, sí es un primer paso. Y también es un paso que nos ha fortalecido al movimiento en América Latina y de eso tenemos que ser conscientes, pero también tenemos que ser conscientes que no es como lo pintan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, analizar cuáles han sido las ventajas de la forma de regulación de Uruguay, sus desventajas, la forma en que se ha llevado en diferentes estados en Estados Unidos y sacar lo bueno de cada uno. Hay algunos que por un lado dicen, bueno, lo ideal sería que no lo maneje el Estado y neoliberalismo puro, o sea, corporaciones, etcétera. Por otro lado está el otro extremo que dicen, no, solo autocultivo, solo clubes de cultivo y cooperativas. Yo creo que podemos encontrar un punto medio, porque hay que ser realistas. O sea, el cannabis, a pesar de todo el bagaje cultural, de todas sus propiedades terapéuticas, es un commodity. Y por algo es considerado el oro del siglo XXI. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso, que el primer paso sí es regular las sustancias, en este caso el cannabis. Tenemos que ser conscientes que ese es el primer paso y después vamos a tener que resistir a corporaciones multinacionales que van a tratar de establecerse en nuestros países y tener un nuevo tipo de monocultivo que es el cannabis. Bueno, ustedes tienen casos, por ejemplo, como el de Vicente Fox con uno de los exdirectivos de Microsoft que están impulsando el tema por intereses económicos, ya que ellos quieren ser la primera empresa que exporte legalmente cannabis de México a Estados Unidos. En esto también entra la corrupción de los políticos, obviamente. Por ejemplo, en Costa Rica actualmente se discute una ley para la regulación del cannabis medicinal. Una ley que se ha discutido y que si no hubiese sido por una particularidad de la legislación costarricense, probablemente ya se hubiera aprobado. Lo que sucede en Costa Rica es que los legisladores, si un legislador está en contra del proyecto, el proyecto se detiene, por más antidemocrático que eso suene. Un solo diputado tiene el derecho de poder bloquear un proyecto. Por otro lado, eh, los compañeros de Medical Cannabis News han registrado a través de una investigación eh, cómo algunos de los diputados que están impulsando la ley están chantajeando a algunas empresas y recibiendo dinero de otras para poder impulsar la ley. Lo que veníamos hablando, corporaciones multinacionales ya tratando de establecerse en nuestros países para poder estar listos y poder tener unas ganancias cuantiosas que como con otras materias primas o con otros productos, el dinero se va de nuestros países y de nada serviría realmente hacer una regulación de esa forma, por el hecho de que lo que estamos buscando es acabar con la guerra contra las drogas, es decir, acabar por un lado con la violencia y por otro poder tener recursos para poder educar y atender a las personas que realmente padecen de una adicción. Lo cual con regulaciones que beneficien totalmente a corporaciones multinacionales no se daría. Hace un par de semanas hubo una modificación en este proyecto de ley donde las licencias, al parecer, para poder vender, cultivar y transportar cannabis medicinal en Costa Rica serían más elevadas que el costo de las licencias en Oregon y Colorado. Las licencias van a rondar entre $300,000 y $75,000.
Y aquí vemos la influencia de algunas corporaciones, de empresas ya establecidas en Colorado, con financiamiento también de grupos empresariales rusos. Lo cual vemos también cómo geopolíticamente Centroamérica también está llevando a la delantera en este aspecto por el hecho de que, bueno, Centroamérica está en el trópico, las corporaciones lo saben. En El Salvador es un caso bastante especial. Eh, en teoría no hay narcotráfico en El Salvador. El gobierno no acepta de que organizaciones de tráfico de drogas operan en El Salvador, a pesar de que desde hace 4 años El Salvador está tipificado como uno de los países con mayor presencia de organizaciones de tráfico de drogas. Y Naciones Unidas reconoce que operan 2 carteles en El Salvador, el cartel de Texas y los Perrones. Y por otro lado, el Kingpin Act, que es un documento que publica el Departamento del Tesoro y firmado por el presidente de los Estados Unidos, donde se nombra a los capos más buscados por este país. En los últimos años, el salvadoreño José Salazar Umaña ha estado en esa lista, encabezando esa lista. A pesar de esto, El Salvador hasta el día de hoy continúa con un discurso oficial donde dice que no existen operaciones de organización de tráfico de drogas en El Salvador. A lo mucho, entre comillas, existen colaboradores de carteles internacionales, lo cual es falso. Y les voy a dar un par de ejemplos para que vean el nivel de corrupción y el nivel de impunidad que existe en el Triángulo Norte y específicamente en El Salvador. Si creían de que ustedes tenían un problema bastante grave con sus políticos y con las situaciones que están viviendo y con un presidente como Peña Nieto, pues esperen a lo que les voy a contar. Y es que el vicepresidente de la República de El Salvador, Óscar Ortiz, actualmente en funciones, es socio comercial de Chepe Diablo, es decir, de José Salazar Umaña, uno de los capos más buscados en el mundo. Lo curioso es de que esto se descubrió, hay documentación oficial del registro donde tiene una sociedad comercial con Chepe Diablo, y él no lo ha negado, lo acepta, y aparte dice que qué tiene de malo tener un negocio legal con alguien que es calificado como un narcotraficante por un gobierno extranjero, siendo que en El Salvador hasta ese momento no habían investigaciones en contra de Chepe Diablo. ¿Por qué? Porque el ex fiscal, ahora juzgado por vender y malear juicios, cerró los casos en contra de Chepe Diablo. Es más, inició una investigación contra los oficiales de policía que estaban investigando al cártel. Así que los policías que cumplen su deber en El Salvador son investigados por eso. Por otro lado, el mismo vicepresidente fue defendido por su partido, el FMLN, de izquierda, y también por el presidente de la República. Por si fuera poco, Óscar Ortiz, a pesar de este escándalo público, fue nombrado una de las cabezas del Gabinete de Seguridad. El socio de uno de los mayores capos, está encargado del combate al terrorismo y el combate a la narcoactividad. Así que, así de absurdo como parece, si es la realidad de mi país, por si esto fuera poco, hace un par de semanas se nombró a José Luis Merino, alias Ramiro Vázquez, un excomandante de la guerrilla y uno de los hombres fuertes del FMLN, fue nombrado viceministro de Relaciones Exteriores para la Inversión Extranjera y la Cooperación, un cargo que hasta ese momento no existía. ¿Y por qué le crearon este cargo? Se lo crearon porque él hasta ese momento contaba con inmunidad diplomática porque era diputado del Parlamento Centroamericano. Y se creó este puesto para que él pudiera tener de nuevo inmunidad diplomática. ¿Pero por qué?
busca la inmunidad diplomática. Pues este personaje está vinculado al cartel de los soles, es decir, al tráfico de drogas, al tráfico de armas, y está siendo investigado por ello. Está siendo investigado por agencias estadounidenses y está siendo investigado actualmente por el nuevo fiscal de El Salvador. Por si esto fuera poco, y no exagero, hace un par de semanas, alrededor de 1 o 2 semanas antes de que se le nombrara viceministro, también fue una delegación del gobierno de El Salvador a Estados Unidos a pedir por Ramiro Vázquez. Lo cual creo que es un nivel absurdo de corrupción que lamentablemente también la gente ignora, a pesar de que ha sido publicado en los medios. La anomia política específicamente en El Salvador es muy grande. Sé que es algo bastante común en nuestra región, la anomia política de parte de nuestra generación, pero particularmente en El Salvador es preocupante por el hecho de que somos una de las poblaciones de los países más jóvenes del continente. El 60% de la población aproximadamente es menor de 35 años, lo cual hace que la anomia política de las juventudes sea un problema bastante grave, porque tenemos una gerontocracia que mantiene el status quo y que mantiene también los privilegios a, eh, a los grupos de tráfico de drogas. Y lo podemos ver históricamente con, bueno, el Chapo Guzmán estuvo viviendo en El Salvador por un tiempo, en los 90, antes de la eliminación de Pablo Escobar. El gobierno de El Salvador, el propio presidente, ofreció asilo político a su familia. Entonces, podemos ver una relación histórica que ha habido con organizaciones de tráfico de drogas entre el gobierno de El Salvador y estas. Eh, en el caso de Honduras es una situación un poco diferente por el hecho de que, a diferencia de El Salvador, donde el chivo expiatorio de todos los males de El Salvador son las pandillas, si bien es cierto, son una parte del problema, no son el problema más grave que tiene El Salvador. El problema más grave que tiene El Salvador es la corrupción y la incidencia de las organizaciones de tráfico de drogas en el Estado. En El Salvador hay muy poco violencia entre grupos de organizaciones de tráfico de drogas, por el hecho de que le pagan a la policía. Entonces tienen una política, por ejemplo, el caso de Texas, de evitar la violencia, por el simple hecho que para eso está la policía. Sí, la policía cuida a los narcotraficantes, no a las personas. En Honduras, el chivo expiatorio todo es el narcotráfico. Eh, Tienen una grave situación en la parte atlántica de su país, eh, con un gobierno muy represivo con los campesinos, sobre todo. Y la situación en Honduras es bastante difícil por el hecho que tampoco hay ninguna organización actualmente que esté trabajando por la reforma de políticas de drogas. Eh, Hay una organización muy pequeña que ha empezado hace poco a trabajar, pero están en sus primeros pasos. Por otro lado está Nicaragua, que es una situación muy difícil también en Centroamérica, por el hecho de que ahí, si bien la DEA no tiene presencia, sí lo tiene la Federación Rusa, lo tiene que en su momento era la FSK, que ahora ha cambiado el nombre, no recuerdo muy bien cómo se llama, en la nueva institución rusa. La cuestión es de que es cero tolerancia. O sea, si los estadounidenses son prohibicionistas, los rusos son mucho más prohibicionistas. Y esta situación también dificulta un poco el proceso en Nicaragua particularmente.
En Guatemala, a pesar de lo que sucedió con el expresidente Otto Pérez Molina, que ahora está arrestado por corrupción, él había propuesto una ley para legalizar el cannabis y legalizar la amapola. Situación que cuando él fue apresado se detuvo. Sin embargo, hace un par de meses se volvió a proponer una ley para discutir la probabilidad, la posibilidad de legalizar la amapola y el cannabis. Creo que es importante, ya casi para finalizar, eh, tener en claro la importancia de este tipo de conferencias, la importancia de que no se quede solo en el hecho de escuchar lo que está pasando en nuestra región, en otros países, sino la importancia de organizarnos y articular realmente eh, el trabajo que tenemos. Porque si bien somos de distintos países a nivel cultural, somos muy parecidos y las problemáticas que tenemos también son muy parecidas. Entonces creo que lo más inteligente de nuestra parte sería darle seguimiento a este tipo de eventos, eh, poder planificar una agenda común de aquí al año 2019 para tener una incidencia real en nuestros gobiernos en ese momento. Sobre todo porque la mayoría de países de nuestra región van a tener otros gobiernos. Entonces eso es muy importante y estamos a tiempo de poder organizarnos y poder hacer realmente un cambio real, teniendo una incidencia real. Lo importante es que nos organicemos y que trabajemos juntos. De nuevo, muchas gracias por haberme invitado y espero que podamos conectarnos vía Skype o algo para poder escuchar alguna de sus preguntas y poder compartir un poco con ustedes. Muchas gracias y bueno, estamos en contacto. Chao.